Esta noche, en el rincón de las historias del juglar, escucharemos Historias de pescadores, de Dennis Hamilton. Lo primero que pensó Hook fue: el cuerpo podrido de Artie está allí abajo, en el fondo, en alguna parte, debajo de las aguas oscuras. Y las criaturas de Flowers Crescent están allí abajo con él, jugando entre sus huesos. Un final adecuado para un hombre habituado al agua. Aparcó la camioneta en la loma que daba a la aislada media luna de agua ubicada en el valle. Escudriñó por el parabrisas, debajo de la proa con forma de pico de halcón de la canoa que llevaba atada al techo de la camioneta, y se quedó sorprendido al ver la extraña exuberancia del paisaje. Era tan verde como un bosque tropical, no como él se lo imaginaba. Había oído decir que Flowers Crescent estaba muerto desde hacía 20 años a raíz de la fuga de productos químicos ocurrida río arriba. Hook esperaba encontrarse con un sitio desolado y sin vida. Un año antes, Artie Gillam había hecho el viaje esperando exactamente lo mismo, pero Artie nunca regresó para informarle de lo contrario. Al otro lado del camino había un indicador de madera medio torcido y borroso que decía: «Bienvenido a Flowers Crescent, fundado en 1809, población 1087 habitantes. La mejor pesca de Indiana del Sur». Hook pensó: hará 70 años por lo menos que no tocan ese cartel. Entonces observó el pie de la loma, donde los restos del pueblo comenzaban. Las escasas edificaciones que aún seguían en pie eran tan viejas como el cartel indicador. Pero desde la cima de la loma, Flower Crescent podría haber sido un paraíso aislado, a excepción de una colina yerma ubicada en la punta de la media luna en cuya cima se alzaba una casa. La forma en que sobresalía de los verdes bosques circundantes tenía algo maligno, destacaba. Era uno de esos lagos de los que los veteranos de la pesca hablaban en susurros. Aquellos pocos que comentaban algo de Flower Crescent lo hacían solo para transmitir sus brumosos peligros y leyendas. En sus murmullos había una especie de temor. Precisamente por eso, el osado Artie Gillam había hecho el viaje del año anterior. Y precisamente por eso, Mo Hook estaba allí. Hook aparcó la camioneta ante lo que parecía una especie de almacén. Por encima del alero del desvencijado pórtico de madera colgaba un cartel que decía: «FIR, artículos de pesca y cebos». Subió unos peldaños de madera alabeada. Abrió una puerta mosquitera chirriante con la malla metálica combada y entró. Dentro había 4 hombres. 2 de ellos estaban jugando una lentísima partida de damas. Otro se encontraba detrás del mostrador. Y el cuarto se hallaba sentado ante una mesita de madera atando moscas artificiales. Hook echó un vistazo general a la habitación. Calculó que en las paredes habrían colgados unos 200 juegos de mandíbulas de pescados. Ni siquiera en Trollers Union, el club de pescadores de su pueblo, existía una sala de trofeos como aquella, ni en ninguna otra parte que él conociera. «Perdonen», dijo Hook, «busco un buen sitio para pescar». Casi al unísono, los ancianos se volvieron lentamente hacia él y lo miraron. Ninguno de ellos sonrió. Hook notó lo arrugados que eran sus rostros, como los de los ancianos del Troller Union que se habían pasado tantos años bajo tantos soles en tantos lagos.
No constituía ningún misterio cómo habían pasado aquellos hombres sus vidas, ni que los trofeos les pertenecían. El hombre corpulento que se encontraba detrás del mostrador fue quien habló al fin. «La mejor zona para pescar está río abajo, hijo, cerca de Bloomfield y Wormington». ¿Ah, sí? Hawk sonrió. Había oído decir que estaba justo aquí, en este lago que tienen ahí fuera. El del mostrador lo estudió durante un momento. «¿Quién te ha dicho eso?» «El cartel que hay a la entrada del pueblo. Bueno, y unos compañeros del club de pesca de mi pueblo». «¿Con qué del club de pesca, eh?» En su sonrisa se advertía un cierto desdén. «Sí, el Troller Union. ¿Ha oído hablar de él?» El anciano lo miró de soslayo y alrededor de sus ojillos grisáceos se le formó una docena de arrugas rizadas. «Trollers Union. Sí, al norte del estado, ¿verdad? Uno de sus socios estuvo aquí el año pasado. Según recuerdo, tuvo un accidente en el lago». «Es difícil de decir. Nunca encontraron el cadáver», dijo Hook. «Es un lago profundo. En algunos puntos tiene 60 metros. Por eso el agua parece tan oscura. Resulta difícil de dragar. Si te ahogas en el Crescent, lo más probable es que nunca vuelvas a aparecer. Por eso me gustaría pescar allí, porque no hay nadie que se atreva». El viejo asintió y repuso. «Ya. Quiere ganarse el trofeo del Flowers Crescent. Cada año pasa por aquí una docena como usted. La mayoría vuelve con las manos vacías». Hook volvió a echar un vistazo a las filas de mandíbulas que colgaban de las paredes. Luego sacó un billete de $100 del bolsillo y lo depositó sobre el mostrador. «De eso estoy seguro. Pero usted sabe lo que hay en ese lago y también cómo pescarlo. Y estoy dispuesto a pagar por lo que sabe». El hombre, que se encontraba detrás del mostrador, se inclinó hacia adelante y, apoyándose en sus manos musculosas, dijo: «De acuerdo, amigo. ¿Qué quiere pescar?» «Bueno, tengo sedales de 10 y de 2,5 kilos. «Necesitarás otros mayores». Hook sonrió. «He pescado percas de hasta 20 kilos con ese sedal de 2,5. «Necesitarás otros mayores». «De acuerdo». ¿Qué me recomienda usted, señor...?» «Fear, Max Fear. Soy el propietario. Esos dos que juegan a damas son Boyd y JC. El viejo que está atando moscas artificiales es Darnell. Y le recomiendo un sedal de prueba de 45 kilos, señor...» «Hook», repuso en voz baja. «Morris Hook. Mis amigos me llaman Mo. ¿Y qué tienen en ese lago que exige un sedal de ese calibre?» «Barbos del lago Crescent, señor Hook. Solo barbos del lago Crescent». «¿Pero cuánto crecen?» «No lo sé seguro. Los grandes siempre se escapan». «Claro que si quiere algo más pequeño...» No, se apresuró a contestar. «Quiero el pez más grande que haya en ese lago». Fear se sonrió. «¿Qué usa de cebo?» «Para los barbos, camarones». «Úselo si quiere, pero iría mejor con gusanos». «¿Gusanos? ¿Para los barbos?» «Son de aquí, probados y garantizados. Grandes, y tienen un olor que le gusta a los barbos grandes». «Max, andamos escasos de gusanos de Crescent. ¿No puedes ofrecerle otra cosa?», masculló Boyd. A Hook le bastó el comentario. «Vale, me llevaré los gusanos». «¿Y cuándo pican más?» «De noche», respondió Fear. «Tienen más hambre». «Pues habrá que pescar de noche», dijo Hawk, más como un comentario hecho en voz alta que otra cosa. Fear desapareció en la trastienda y regresó al cabo de un momento con una cesta de mimbre con tapa de bisagra. «Cuídelos bien. Últimamente no hemos ido a buscar más. Estos son los últimos que conseguirá». «¿Hay algún sitio especial donde me aconseje lanzar el sedal?», inquirió Hook. Darnell, el hombre que ataba moscas artificiales ante la mesita, fue quien contestó: «Yo puedo llevarle hasta la casa. Me queda de camino». Con delicadeza, depositó la intrincada mosca que estaba atando y se puso de pie. Era un hombre delgado, cargado de hombros. Hook se lo imaginó,
un cuerpo formado por su pasatiempo favorito, perpetuamente inclinado hacia adelante en una barca en dirección del sitio mágico donde el sedal desaparece debajo del agua, observando y observando siempre. «Gracias», dijo Hook. «Muchachos, os veré luego», se despidió Darnell sin mirar a sus amigos. Se disponía a salir tras aquel hombre cuando oyó la voz de Fer a sus espaldas. «Nos veremos por la mañana, señor Hook». Darnell salió del pueblo y recorrió la carretera durante casi 1,5 kilómetros. Luego se internó en el bosque con la camioneta. Hook intentó seguirle y las ramas estuvieron a punto de arrancar la canoa que llevaba atada al techo. Entonces pensó, este es el último reducto de pesca secreto. Cuando por fin se detuvo, se encontró junto a una pequeña cala cubierta de exuberante vegetación. Justo detrás de la cala se alzaba la yerma colina parda que había divisado desde la loma al entrar al pueblo. De cerca no era tan yerma como le había parecido. De repente supo dónde había ido a parar la mayoría de los 1.087 habitantes de Flower Crescent. Aquello era un cementerio. «Las mejores piezas las encontrará aquí, en la cala. El agua es profunda y fría y a los barbos les encanta». «Me imagino que usted habrá pescado mucho por aquí», comentó Hook mientras desataba la canoa. Darnell miró la cala. En cierto modo era como un espejo negro. Despedía destellos, pero no había manera de enterarse de lo que escondía en su fondo. «Llevo toda la vida pescando en el Crescent, pero ahora me cuesta mucho buscar lombrices. Me conformo con estar allí sentado hablando con los muchachos de todo lo que se nos escapó». Levantó la cabeza y observó la colina yerma. «Y preparándome para ir ahí arriba, supongo». Hook siguió la mirada del anciano y preguntó, «¿Quién vive en esa vieja casa de la cima?» «Ahora nadie. Lleva años vacía. Antes vivía el guarda, pero se murió en el 74 y lo enterramos en la cima de la colina». «¿Cómo es que en la colina no crece nada? Ni el césped, ni los árboles. No da la impresión de que formara parte de Flower Crescent». Darnell se tiró de una oreja y entrecerró los ojos. «No sabría decírselo, señor. Está así desde que la planta de la Century vertió todos aquellos productos químicos río arriba. La corriente los trajo hasta aquí y fueron depositándose en el lago y todo cambió. El bosque se volvió verde y los peces más grandes, pero todo lo que había en el cementerio murió. Es de lo más raro. No sería ningún problema si el agua no arrastrara toda la porquería. ¿Ve usted cómo están tumbadas todas las lápidas? Pues hay ataúdes a los que les falta un palmo para salirse de la tierra. Cada vez que llueve asoman un poquito más». Hook volvió a mirar a lo alto de la colina. «Uf, no me diga». Empezaba a darse cuenta de por qué incluso los más osados del Trawlers Union evitaban acercarse a Flowers Crescent. «Bueno, cuénteme sus secretos, Darnell. ¿Qué tengo que hacer para pescar uno grande?» El anciano se echó a reír como un niño travieso. «Verá usted, señor Hook, en el lago Crescent tenemos todo tipo de peces, pero hay uno al que le llamamos Boo. Es el diminutivo de Belcebú, porque algunos creen que es el mismísimo diablo. Picar ha picado muchas veces, pero nadie ha logrado sacarlo del agua. Aunque a mí me parece que he encontrado la manera de atraparlo. Soy todo oídos». Arrastrando los pies, Darnell se fue hacia su camioneta y regresó con un enorme anzuelo de 4 puntas y un frasco con un líquido marrón. «He preparado esto con veneno de serpiente de cascabel. Paraliza a los peces. Moje el anzuelo en el veneno y cuando el pez lo muerda, romperá 2 de las puntas, entonces el veneno entrará directo en el cuerpo. Las 2 puntas restantes son para mantenerlo sujeto. Solo tendrá que recoger el sedal y sacarlo». «¡Ingenioso! Pero, ¿por qué no ha salido usted a pescar a Boo?» «Me he pasado la vida tras ese hijo puta. Siempre se me escapa. Pero ahora me he hecho demasiado viejo, señor Hook. Usted es joven y fuerte, pero vaya con cuidado. Se trata de un pez grande, listo y taimado.
Esperará hasta que usted se canse y que se quede dormido. Entonces se abalanzará contra la canoa y usted acabará en el fondo como su amigo. ¿Cómo dice? ¿Insinúa acaso que un jodido barbo mató a Artie? Venga, hombre, esas son historias de pescadores. El enjuto anciano se volvió despacio y se encaminó hacia su camioneta. ¡No se duerma, señor Hook! Oiga, espere. Le pido perdón, pero es que resulta difícil de creer. Ya lo sé. Hook suspiró ablandándose un poco. Verá, he traído cerveza, pero me dará sueño. Quizá debería esperar hasta mañana y conformarme con algo más pequeño. Tal vez sea mejor que deje que algún otro pesque a Boo. El anciano bajó la mirada. Luego asintió, como queriendo decir, pues sí, eso es lo que deberías hacer, pero yo podría morirme mañana y Boo me habría derrotado una vez más. Ya comprendo. Hook vaciló por un momento y luego sonrió. Al diablo con todo. Por casualidad no tendrás Coca-Cola o café o algo que me mantenga despierto. Al anciano se le iluminaron los ojos. Señor Hook, siempre llevo conmigo una lata de café instantáneo Folgers. Nunca se sabe cuándo le van a entrar a uno ganas de tomarse uno. Hook le tendió la mano. Gracias, Darnell. Nos veremos por la mañana. Hasta mañana, señor Hook. Faltaba poco para medianoche cuando decidió internarse en el lago. Había permanecido sentado junto a la fogata, bebiéndose el café de Darnell. Pensó en aquellos ancianos y sus historias de pescadores, sonriendo ante tamañas tonterías. Pero luego tragó saliva ante la idea de que una criatura llamada Belcebú estuviera nadando en silencio en lo profundo de aquellas aguas negras que se extendían a sus pies. Probablemente habría sido una satisfacción regresar al Trollers Union con un barbo del lago Crescent, en el que se apreciaran las mutaciones producidas por los residuos químicos que pudiera tener como señales de identificación. Pero ir tras Boo, eso significaría la inmortalidad, pensó Hook. ¿Cuánto podría pesar? ¿20 kilos? ¿25? Había leído en alguna parte que en el río Mississippi había barbos de hasta 31 kilos. Y en el Amazonas ejemplares mastodónticos de hasta 1,5 quintales, pero los pescadores le rehuían porque eran venenosos. Los ancianos del almacén de Fear se comportaban como si el lago Crescent fuese una reserva sagrada de animales que era mejor no ver. Y le recomiendo un sedal de prueba de 45 kilos. Joder, hostias, pensó, con un sedal así podría pescar un pez vela de 450 kilos. Durante un buen rato estuvo dándole vueltas a la idea de salir con la caña ligera y el sedal para 2,5 kilos. Luego cogió el pesado anzuelo de 4 puntas y el frasco del veneno que Darnell le prestara. No dejaba de preguntarse qué debía saber un hombre para sentirse impulsado a pergeñar una trampa de aquel calibre. Cuando notó que no era capaz de responder a esa pregunta, preparó el anzuelo tal y como el anciano le había indicado y lo ató a la caña más recia. Después, llenó un termo con café, se colgó del brazo la cesta de mimbre con lombrices del Crescent y, arrastrando los pies, se internó en la negrura. Echó el ancla a unos 15 metros de la orilla de la cala. El agua parecía lisa como la superficie de un espejo, y la cala entera permanecía en completo silencio. No se oían sonidos nocturnos. Nada. Aunque las historias que circulaban por ahí fueran mitos, pensó Hook, el Crescent era el lugar más desagradable que había visitado jamás. Abrió la cesta de mimbre y metió la mano en ella para sacar un gusano. Eso bastó para que la cesta se animara de movimientos serpenteantes y babosos. Retiró la mano espantado. Con la linterna iluminó el interior de la cesta y tuvo la primera visión de los gusanos de Crescent. Eran monstruosos, como víboras brillantes. Calculó que algunos tendrían unos 12 centímetros de longitud por 2 de diámetro.
Dios santo, pensó. Esos productos químicos han provocado la mutación de todo. Lanzó un vistazo al agua. Un temor nuevo y real se apoderó de Hook. Se volvió a mirar hacia la orilla y por un momento consideró la posibilidad de regresar. Pero había alardeado demasiado con aquella excursión de pesca. Les había dicho a los del Trawler Union que él era pescador y que un pescador haría cualquier cosa con tal de seguir lanzando el sedal. Cualquier cosa, incluso aceptar el reto del Crescent. Así que Hook tragó saliva y luego volvió a meter la mano en la cesta para sacar uno de los gusanos. Sintió como una especie de calambre en la mano. Le temblaba como la de un niño asustado. Domínate. Tocó uno de los gusanos y este se contrajo rápidamente y saltó sobre su mano, enroscándosele con fuerza a la muñeca. Aquello fue como para cortarle la circulación. Recogió el anzuelo de Darnell y se dispuso a obligar al gusano a bajar a uno de los ganchos. El bicho se le enroscó con más fuerza alrededor de la muñeca. Hook comenzó a respirar nervioso. Lo único que deseaba era quitarse aquel bicho de encima. Cuando por fin logró colocarlo en el anzuelo, lanzó este a las negras aguas. No había más sonido que el de su propia respiración. Al levantar la pesada caña, notó un movimiento al final del sedal. Sabía que no se trataba de un pez. Era aquel gusano que luchaba. Hook sintió náuseas. Notó una tirantez en el pecho. ¿Es posible que esté tan asustado?, se preguntó y maldijo a su ego. De repente notó algo frío en la pierna. Se le había enroscado con fuerza al tobillo y apretaba como un cepo. Entonces sintió el mordisco. Hook metió la caña en un soporte y se aferró al tobillo. Supo que de inmediato que se trataba de un gusano. Se había dejado abierta la tapa de la cesta. Ay, tuvo que emplear las dos manos para arrancárselo de encima. Con un grito, lo lanzó a la oscuridad. Luego levantó la cesta y la lanzó al lago, lo más lejos que pudo. La cabeza le daba vueltas. ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! De repente, el carrete comenzó a chillar. Algo había picado. Hook intentó llegar hasta la caña, pero todo el cuerpo se le había puesto rígido. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está ocurriendo? Pensó en el veneno, en su lucha por enganchar a aquel gusano horrendo al anzuelo. Debo de haberme pinchado en alguna parte y el veneno empieza a paralizarme. Entonces observó la caña. Llevaba un carrete con 30 metros de sedal. Cuando el animal comenzara a tirar, el carrete se bloquearía y el anzuelo se le clavaría a fondo al pez en la boca. Entonces notó que la caña estaba doblada hacia abajo, como presagiando un demonio. La cosa que había al otro lado no huía para internarse en el Crescent como cualquier pez normal hubiera hecho, sino que gruñía como una ballena y se enfilaba directamente hacia el fondo. En cualquier otra circunstancia, Hook se habría deleitado con la experiencia. «¡Vamos, guapetona, llévame al baile!», habría pensado. Pero en ese momento se quedó boquiabierto viendo desenroscarse el carrete. «Acabará usted en el fondo como su amigo», eso le dijeron. Unos metros más de sedal, el carrete se bloquearía y empezaría el baile. Pero en ese instante, Hook supo que no quería ver a la criatura que había en el extremo del sedal. Ya estaba harto de Flowers Crescent. Arrancó la caña del soporte y la lanzó al agua, pero lo hizo de un modo tan brusco que perdió el equilibrio y, como tenía el cuerpo cada vez más tenso, no alcanzó a reaccionar a tiempo. Se la dio demasiado y cayó a las aguas negras. Hook emergió a la superficie escupiendo agua y luchando por volver a la orilla. El agua parecía miel y su cuerpo seguía cada vez más embarado. Se imaginó a las bestias del Crescent rodeándole las piernas dispuestas a atacar. ¡Tira! 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 Notó algo a su espalda, algo grande. No quiso volverse a mirar. No sintió. Sintió que los brazos le fallaban. ¡Vamos! Solo te faltan 5 metros. ¡Sigue! Con gran esfuerzo, siguió su pataleo. Una descarga de adrenalina le ayudó a luchar contra los calambres y jadeante alcanzó la orilla.
Salió del agua, rodó sobre sí mismo para alejarse del borde. Permaneció acostado unos instantes mirando el cielo nublado, sin luna. «Dios santo, lo he logrado», pensó, «lo he logrado». Entonces comenzó a llover. Tenía que conseguir ayuda. El veneno lo estaba paralizando. Se puso de pie y logró llegar a la camioneta. Pero cuando trató de arrancar, el motor rugió un instante y se paró. ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Tambaleándose, bajó de la camioneta. Sabía que se encontraba muy mal. Echó un vistazo a su alrededor, hacia los bosques oscuros. Observó el lugar secreto de Darnell. La lluvia caía con fuerza sobre él. Entonces levantó la vista y vio la yerma colina del cementerio. Había luz en la casa del guarda. «Lleva años vacía», eso le había dicho Darnell. ¿Quién estará allí arriba? «Murió en el 74 y lo enterramos en la cima de la colina». Hook no disponía de tiempo para buscarle una explicación racional a todo aquello. Tenía que subir. Con un gruñido se apartó de la camioneta y comenzó a subir entre las lápidas caídas. Notó las articulaciones heladas. Caminaba con paso rígido y desmayado como un muerto viviente. No podía correr el riesgo de caerse. Jamás se levantaría. Respirar se le hacía cada vez más difícil e inspirar profundamente imposible. Todo eran jadeos. La casa y la luz parecían encontrarse a una eternidad de allí. Los pies empezaron a llenársele de barro. Hook se puso a rezar. Entonces tropezó con el indicador semienterrado de un sepulcro. Se quedó allí tirado un momento, con el rostro hundido en el fango. Hizo el esfuerzo de levantar la cabeza. En la boca notó el sabor de la tierra mojada. Escupió débilmente. «Dios mío, dame fuerzas». Miró hacia la ventana de arriba, a unos 30 metros, colina arriba. Una silueta se erguía sobre ella. Apartó la mirada. No pienses en ello, no, sigue. Empezó a arrastrarse centímetro a centímetro por el lodazal. A medida que avanzaba se le hacía más difícil respirar. Al cabo de unos minutos intentó gritar, pero la voz le falló. El horrendo silencio lo dejó exhausto. Hook apoyó la cabeza sobre la tierra húmeda. El rostro apuntaba hacia la casa. La silueta de la ventana había desaparecido. Cerró los ojos. Entonces, desde alguna parte no muy lejos de allí, oyó un sonido. Era un sonido extraño. Algo como ras, 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 ras. Por un momento, el ruido de la tormenta le impidió identificarlo, pero después lo reconoció sin lugar a dudas. Era una pala entrando en la tierra. Alguien estaba cavando. Luchó una vez más por moverse, pero cuando apoyó la mano no encontró la tierra, sino algo duro, algo áspero, viejo y astillado. «Hay ataúdes a los que les falta un palmo para salirse de la tierra». Empujó con fuerza para apartarse del ataúd que se elevaba y de lo que hubiera en su interior y del horrible sonido de la pala. Pero con la mano perforó la tapa podrida por el agua y fue a introducirla entre una maraña de huesos nudosos. Intentó sacar el brazo, pero lo sujetaron como anzuelos. Desde su garganta surgió un diminuto y patético gorgoteo que en cualquier otro momento habría sido un aullido ensordecedor, producto del pánico más auténtico. Entonces los ojos se le llenaron de lágrimas. Su único consuelo era que la muerte, la esperada muerte, solo tardaría unos instantes en llegar. Entonces oyó la voz. «Buenas noches, señor Hook». Desde apenas podía mover los ojos. Logró ver un par de botas enlodadas y el filo de una pala. Pero reconoció la voz. Era Max Fear. Fear depositó la pala a un lado y se arrodilló en el barro.
Comenzó a quitarse el cinturón. Parece ser que no ha tenido usted una buena noche en el Cresten, dijo como al desgaire. Con el cinturón ató los tobillos a Hook y lo ajustó bien. Ya se lo dije yo, tenía que haberse marchado a Bloomfield. Luego sacó el brazo rígido de Hook del féretro y se puso de pie. El corpulento Fear agarró el extremo del cinturón y comenzó a arrastrar a Hook por el barro. Todo ese rollo de que Darnell le contó sobre Boo no son más que historias de pescadores. Pura carnada para traerle hasta aquí. En el Cresten no hay peces así. Los residuos químicos que echaron cambiaron muchas cosas por aquí. Como los gusanos, por ejemplo. Como los gusanos. El único efecto que tuvieron en los barbos fue crearles una afición exclusiva por esos gusanos. Fear se detuvo al cabo de unos 15 metros. Giró a Hook sobre un costado para que viera que se encontraba al borde de una tumba vacía. Y a los gusanos les dio un apetito especial. Los hemos estado alimentando desde entonces, pero en el Cresten nos quedamos sin gente. Ahora solamente comen de vez en cuando. Alguna cosa que les permita engordar para que tengamos al menos para unos cuantos días de pesca. Con un pequeño gruñido, empujó a Hook hacia la tumba. Cayó dentro y se quedó allí tendido sin hacer ruido. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de barro. Debajo de él notó cómo se retorcían los gusanos. No se preocupe, señor Hook. Será rápido, ya verá. Su voz tenía un demencial tono consolador. No había en ella el más leve asomo de compasión ni de sentido del mal. Esos bichos me oyen cavar aunque esté en el otro extremo del camposanto. Y además, a los hombres los huelen. Hook los notó arrastrarse por su espalda y como le dejaban un rastro húmedo al subir por sus piernas. Se lanzaron sobre él, atravesando las paredes de la estrecha sepultura. Acudían a la llamada de la pala que les invitaba a cenar. Por cierto, añadió Fer como si se le hubiera ocurrido una reflexión de última hora, el veneno estaba en el café. Supongo que usted pensará que es muy duro pasar de pescador a cebo, pero en cualquier caso, así acabaremos todos, ¿no? Si la gente deja de buscar a Boo, Darnell no dudará en obligarme a beber ese café con tal de conseguir gusanos para un día de pesca. Lanzó una carcajada que sonó genuina y sin remordimientos. Ya sabe, los pescadores haríamos cualquier cosa con tal de poder seguir lanzando el sedal. Sintió que un gusano se deslizaba lentamente por el perfil de su mandíbula e intentó, con cuidado, introducirle su helada cabeza en la boca abierta. Entonces, la primera palada de tierra le golpeó la espalda y, desde lo alto de la sepultura, le llegaron las últimas palabras que oiría en su vida. Nos veremos por la mañana, señor Hook. Y hasta aquí el relato de hoy. Espero de corazón que lo hayas disfrutado, aunque solo haya sido la mitad de lo que he disfrutado yo grabándolo y produciéndolo especialmente para ti. Gracias por estar ahí, de verdad, y gracias por escuchar. Si todavía no eres parte de la familia del juglar, suscríbete. Y si te ha gustado este capítulo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. ¿Te apetece que nos veamos la próxima semana?
Yo ya cuento los días. Nunca dejes de leer y de sorprenderte. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.